Muchas bendiciones de lo alto para toda la iglesia que se reúne en su casa, para la iglesia que está buscando en este momento del Señor, para esa iglesia que está congregada, glorificando y alabando el nombre santo y maravilloso del Dios de amor. Vamos a orar en este día precioso, dándole la gloria al Señor, glorificando el nombre de nuestro Dios. En verdad que Él hace maravillas. El Señor hace maravillas en cada uno de nosotros y Él se glorifica de una manera especial sobre la vida de todo aquel que le busca. Padre, muchas gracias, Dios de amor, por tu poder, por tu grandeza, por tu misericordia, por el amor grande y maravilloso de Jesucristo, tu Hijo, en el cual estamos nosotros cimentando nuestra fe, creyendo, Señor, que ese sacrificio en la cruz del Calvario fue para bendición de nuestras vidas, para llenarnos de tu gloria, de tu poder, para podernos acercar a ti, Señor. Por eso, hoy queremos reafirmar ese compromiso de fe que tenemos, no desistir ante los momentos difíciles, ante las dificultades, sino creer en un Dios de milagros y de amor. Gracias, Señor. Te ruego que tu Santo Espíritu se derrame en cada hogar, en cada familia, y que el poder y la grandeza de tu presencia ministre en este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 2. Y aquí en Marcos, capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 12. En este Evangelio de Marcos se relata un milagro muy especial de parte de Jesús. Y es que nuestro Dios es un Dios de milagros. Él ha realizado grandes prodigios y maravillas, tanto a través de la Biblia como en toda la historia de la humanidad y también de nuestra historia. Hasta el día de hoy sigue obrando milagros espectaculares. Por eso es que nosotros no podemos desistir, solamente tenemos que creer. La palabra milagro, en primer lugar, que aparece tan frecuentemente en la Biblia, se usa para traducir 3 términos hebreos y 2 griegos. Una de las palabras hebreas que se usa significa señal. Y en repetidas ocasiones en el Antiguo Testamento se manifestaron señales sobrenaturales para garantizar el cumplimiento de las promesas de Dios o demostrar su voluntad sobre la tierra. Pero en la mayoría de los casos, estas señales servían para evidenciar la presencia de Dios y su pronta ayuda. La palabra griega que se usa, por ejemplo, en Juan capítulo 2, versículo 11, donde dice que este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él, aparece repetidas veces en el Evangelio de Juan y describe las obras de Jesús como señales divinas. En la mayoría de los ejemplos se trata de demostrar con estos milagros algunos aspectos de la deidad o naturaleza divina del Señor. Pero también hay otras palabras hebreas que describen las obras de Dios como maravillas o hechos que demuestran el poder de Dios. En griego, por ejemplo, hay un vocablo que corresponde a esa palabra hebrea y es dunamis, de cuya raíz viene la palabra dinamita. Y es que este vocablo dunamis significa fuerza, poder sobrenatural o portento. En la actualidad existen 3 puntos de vista en cuanto a la función que Dios desempeña en el mundo. Son principalmente estos 3. Uno de estos puntos de vista sostiene
que cuando Dios creó el universo, lo dotó de la suficiente energía y provisión para que pudiera subsistir indefinidamente. Esto significa que Dios es un mero espectador, ya que el mundo se desenvuelve sin que Él tenga nada que ver con ello. Esto lo creen muchas personas. Otra teoría, digámoslo así, es que existe una fuerza natural que sirve de base y de control en todo el universo. Los que opinan así consideran que dicha fuerza natural, como divina, aunque en alguna manera, o mejor, en ninguna manera, lo conciban como un Dios personal. Y en tercer lugar está el tercer punto de vista, que enseña que Dios es el creador de todo el universo. Es quien sigue gobernando totalmente. Sin Él no puede existir otra fuerza o persona en el mundo. Dios usó de leyes y de agentes para ejecutar su voluntad en el universo. Y esta enseñanza obviamente tiene el respaldo en las Escrituras, y nosotros creemos esto de que Dios es el creador de todo y que lo sigue gobernando totalmente. En el pasaje que vamos a estudiar, vemos mejor dos cosas que atrajeron a la gente a Jesús. En primer lugar, las multitudes se acercaban a Jesús para recibir sus enseñanzas. Y en segundo lugar, porque querían el toque de su mano sanadora. Las enseñanzas y la sanidad fueron dos partes integrales del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en este pasaje nos dice precisamente y nos muestra esas dos facetas importantes del ministerio de Jesús. Cuando nosotros leemos, nos dice que una multitud había llenado totalmente la casa en Capernaum en esta ocasión que está descrita aquí en Marcos capítulo 2, porque querían escuchar su palabra. Tan ansiosos estaban de oír las enseñanzas del maestro que no dejaron lugar para que entraran 4 hombres que traían a un paralítico a Jesús para que él lo sanara. Pero los amigos de este hombre paralítico, nosotros nos damos cuenta que no se dieron por vencidos. Subieron por medio de una escalera o algo hasta el techo de esta casa, quitaron parte de él e hicieron descender al paralítico a través de la abertura en ese techo en el que yacía, a través de la abertura en ese techo, bajaron el lecho en el cual yacía este hombre enfermo hasta ubicarlo frente a Jesús. Este acto heroico nos muestra varios aspectos que deben incluir nuestra fe. Y vamos a mirarlos en este momento a medida que vamos leyendo este pasaje que se encuentra en Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 2. En primer lugar, vamos a leer los versículos del 1 al 3, porque aquí en estos 3 primeros versículos nos muestra que la fe de ellos tenía mucha diligencia. Ellos demostraron diligencia. Nos dice la palabra de Jesús, del Señor. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Estos hombres, como les decía, mostraron diligencia. La palabra diligencia, si nosotros la buscamos, nos dice que la diligencia como virtud es precisamente una virtud cardinal con la cual se combate la pereza. La diligencia procede de una palabra latina que es diligere,
que significa amar, y forma parte de una virtud que es la caridad, ya que esa está motivada por el amor. La diligencia, en el sentido más alto, es el esmero y el cuidado de ejecutar algo, una prontitud de hacer algo con gran agilidad, tanto interior como exterior. Y como toda virtud se trabaja verdaderamente poniéndola en práctica, se trabaja de esa manera. En su calidad de virtud, la diligencia abarca a Dios, a uno mismo y con los demás. La diligencia con Dios significa cumplir con los compromisos con Él, el compromiso de orar, de leer la Escritura, de cumplir los mandamientos, de atender a las promesas de Dios. Y la diligencia con uno mismo significa ser activo, no caer en la pereza, tener metas fijas, tratar de cumplirlas, llevarla a cabo a tiempo. Eso significa diligencia. Estos hombres obviamente fueron diligentes. ¿Por qué? Porque lo demostraron con ese amigo que estaba enfermo. Y ese tuvieron, a pesar de que encontraron dificultades, ellos propusieron una solución. Hoy en día vemos a muchas personas preocupadas y tristes por los problemas y situaciones que han llegado a nuestra vida. Situaciones totalmente atípicas que nunca las habíamos vivido. Y muchas veces uno le pregunta, ¿y cómo está? Su respuesta es, pues aquí confiando en Dios, esperando en el Señor, pero no hacen nada más. No oran, no leen la Biblia, no buscan de Dios, no ayunan, no claman a Él. Están totalmente apáticas, diciendo simplemente que están esperando en el Señor. Estos hombres, observen que ellos querían ver a su amigo, a su pariente sano. Ya no querían verlo paralítico, pero no se conformaron solamente con eso. Ellos fueron diligentes. Cuando se dieron cuenta que Jesús había llegado a esa ciudad y que Él estaba en esta casa, ellos cargaron entre los 4 al paralítico, salieron de su casa para ir al lugar donde estaba Jesús. Y aquí nos enseña una primera realidad y nos está diciendo, nosotros no podemos desistir, solo debemos creer. Si queremos cambiar, si queremos ver que nuestra situación cambia, debemos de ser diligentes. Muchos creyentes, muchas personas desean que la bendición llegue a la puerta de su casa. Desean que Dios los bendiga, pero no quieren buscar esa bendición. No quieren ser diligentes en la búsqueda de Dios. No quieren sacrificar nada. No quieren sino que Dios les bendiga, pero no están dispuestos ellos también a buscar con diligencia esa bendición. En segundo lugar, nosotros vemos que estos hombres se esforzaron. Versículo 4. Dice la palabra del Señor en el versículo 4. Y como no podían acercarse a Él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Observe la segunda parte, diligencia, esfuerzo. Estos hombres venían cargando a un paralítico, llegaron a la casa donde estaba Jesús, pero la casa estaba repleta de personas. Habían tantas personas que no cabían ni a la puerta, pero estos hombres no se rindieron, sino que hicieron algo más de lo normal. Ellos se esforzaron. Cargar un peso muerto es muy difícil, es muy complicado, más si no se cuenta con los medios tecnológicos necesarios, como seguramente no lo contaban ellos en ese momento, pero sin embargo ellos subieron al techo y estando allí lo rompieron
ese techo para bajar al paralítico, ponerlo delante del Señor. Qué gran enseñanza para nosotros, porque hoy en día nosotros encontramos también muchas personas que quieren que sus vidas cambien, que quieren ver un cambio en su vida. Pero infortunadamente, ante el primer problema, ante la primera dificultad que se les presenta, se dan por vencidos. En la primera situación que no sale como lo esperaba, renuncian. En la primera situación adversa, entonces simplemente tiran la toalla. En la primera situación adversa que se están enfrentando en un momento dado, ya dijeron no más. No más. Y olvidamos que el Señor está con nosotros. O simplemente creemos que porque el Señor está con nosotros, entonces no se van a encontrar dificultades. Cuando el pueblo de Israel iba a entrar a conquistar la tierra prometida, Dios le dice a Josué que él iba a ir con ellos, que ellos le iban a entregar la tierra prometida. Pero también en Josué capítulo 1, versículo 9, le dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. No es simplemente que el Señor está con nosotros y ya todo lo tenemos ganado. Tenemos que esforzarnos y ser valientes, como hicieron estos hombres. En tercer lugar, evidenciaron una gran fe. Versículo 5 dice, al ver la fe de ellos, dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estos hombres fueron diligentes, esforzados, y todos los que estaban en la casa tal vez pudieron ver eso. Pero Jesús vio algo más. Nos dice aquí al comenzar el versículo 5 que Jesús vio en ellos la fe. Y es que Jesús ve en nosotros cuando nosotros no solamente somos esforzados, somos valientes, sino también cuando tenemos fe. Cada uno de nosotros tenemos que ser diligentes, esforzados, pero nos está llamando el Señor a ser hombres y mujeres de fe. Tenemos que cambiar toda situación, todo paradigma que nos está diciendo que es imposible por esa nueva visión de creer. La palabra del Señor nos dice a nosotros que al que cree, todo le es posible. No al que quiere, no al que quiere, sino al que cree, todo le es posible. Si usted cree que Dios está obrando en su vida para bien, todo será posible. Si usted cree que el Señor se puede glorificar en medio de esta situación difícil, todo le será posible. Si usted cree que Dios puede glorificarse en todo lo que nosotros estamos viviendo, pues todo le será posible. Estos hombres evidenciaron una gran fe, creer, parte importante. Sin fe es imposible agradar a Dios. También nos dice aquí la palabra que estos hombres no se dejaron llevar por la incredulidad. Observe cuál fue la situación que se vio allí. Versículos 6 al 9 nos dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué este habla así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Mire qué cosa tremenda, porque aquí
Hay unos hombres que tenían una gran fe, pero habían otros que estaban allí simplemente para observar. Los ministerios de sanidad y salvación de Jesús estaban estrechamente relacionados. Estos integraban el doble propósito ministerial de Cristo como Mesías, pero también como Salvador. La Biblia declara que Jesús vino a destruir las obras del diablo en 1 Juan capítulo 3, versículo 8. Jesús vino a destruir los efectos del pecado mediante su perdón, pero vino también para destruir las obras del diablo mediante su poder sanador. Los escribas aseguraron que Jesús había blasfemado contra Dios por haber perdonado los pecados del paralítico. Ellos se encontraban allí haciéndose pasar por expertos en la interpretación de la ley de Moisés, pero realmente su propósito era criticar y hallarle faltas al Señor en cualquier cosa. Y en lugar de reconocer, de mirar la ternura, la compasión del Salvador, se regocijaron pensando que ahora ya tenían una base para acusar a Jesús de blasfemo. Según ellos, él había usurpado una prerrogativa que solamente le corresponde a Dios, como es la de perdonar pecados. Qué triste es ver que hasta el día de hoy el orgullo y los prejuicios hacen que los hombres se esfuercen por tergiversar partes de las Escrituras para contradecir y negar el amor y la verdad de Dios. Estos hombres que estaban allí simplemente estaban sin tener una fe en el Señor. Pero por supuesto, estas palabras de Jesús hubieran constituido una blasfemia si Él no fuera Dios. No solo eso, si dicha declaración hubieran sido solamente palabras vacías e inútiles. Pero ¿qué hizo el Señor para demostrar que el perdón que le había otorgado a ese hombre fue eficaz? Le preguntó a los que estaban allí pensando eso, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle a este hombre, levántate, toma tu lecho y anda. Cualquiera podía pronunciar esas palabras, pero necesitaban tener el respaldo del poder divino para que esas palabras no fueran palabras vanas. Por eso es que acto seguido el Señor les probó que tenía autoridad para perdonar pecados, demostrando esa autoridad para sanar las enfermedades. En quinto lugar, tenemos que aprender a glorificar al Señor por lo que Él hace. Versículos 10 al 11. Dice la palabra, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Aleluya. Mire, este paralítico no tenía ni fuerzas ni para mover un dedo, para intentar obedecer la orden de Jesús. Pero aquí habían unas palabras poderosas. Aquí esas palabras llevan el poder restaurador. Cuando él pronunció esas palabras, los nervios muertos y los tendones, músculos atrofiados del paralítico comenzaron a restaurarse instantáneamente y el poder sanador de Cristo fluyó por todo el cuerpo de este hombre inválido, así como ese poder perdonador había ya saturado su alma. Todos los que se encontraban en esa casa glorificaron a Dios. Los que llevaron al paralítico glorificaron a Dios. Los que estaban allí, no para mirar qué decía Jesús para poderle acusar, glorificaron a Dios.
Los que tuvieron fe glorificaron a Dios. Todos lo glorificaron, tanto por la sanidad como por el perdón que Cristo había acabado de impartir a este hombre. Esto comprobó que los que estaban allí no dieron crédito a las acusaciones de los escribas, sino que reconocieron que Jesús le había dado al paralítico todo lo que venía de Dios. Y además reconocieron algo muy importante. Reconocieron la gloria de Dios en lo que Jesús había hecho ante sus ojos. Por eso glorificaron al Señor por esto que acababa de suceder. Todos los hechos sobrenaturales realizados por Cristo sirvieron para dar testimonio de su poder y autoridad divinos. Cuando convirtió el agua en vino, estaba probando que él tenía el mismo poder creador que el Padre. Cuando calmó la tempestad, demostró que ejercía poder sobre la naturaleza. Cuando liberó a los endemoniados, demostró el poder sobre el mundo invisible. Mediante todos sus milagros, Cristo mostró su amor y compasión por el mundo y por el ser humano. Él es un Salvador, sanador, maravilloso. Nosotros, por eso, en este momento, necesitamos estar convencidos de que Dios sigue haciendo cosas maravillosas. Necesitamos hacer uso de la misma o mayor fe que la de los primeros creyentes. Y siempre debemos esperar con fe que el Señor se glorifique con señales y maravillas, como Él siempre lo ha hecho. Estamos en un tiempo donde se necesita creer. Estamos en un tiempo donde se necesita que nosotros continuemos sin desistir, solamente creer. No desistas, solo cree. Cree que el Señor se va a glorificar en tu vida, que el Señor todavía sigue haciendo cosas maravillosas. Y a pesar de los obstáculos, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, Dios tiene un milagro para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre bueno, Dios de amor, tú eres grande y poderoso. Tu amor y tu misericordia se revelan a través de las Escrituras. Tu amor, tu bondad, tu poder, Señor, lo podemos encontrar a través de tu palabra. Tú has querido, Señor, que toda esa bendición la podamos tener para creerla. Yo creo, Señor, que tú eres Dios de milagros, que en medio de cualquier adversidad siempre te glorificas con poder. Pero ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos en todo momento seguir persistiendo. Necesitamos en todo momento que nuestra fe siempre sea una fe diligente. Que esa fe sea una fe que se esfuerza por alcanzar las bendiciones. Esa fe se debe evidenciar aún en los momentos más difíciles que estamos pasando. No podemos dejarnos llevar por la incredulidad, pero sí debemos
de glorificarte con todo nuestro corazón, por tus grandes maravillas, por tus grandes proezas, por la manera como te glorificas, Señor. Gracias, Padre amado, porque en ti estamos seguros y confiados. Señor, en este momento yo sé que hay muchas vidas, muchos hogares que claman a ti por ese milagro, Señor. Por ese milagro para que tú cambies vidas, para que tú, Señor de la gloria, cambies corazones, para que tú, Señor de la gloria, sanes, para que tú, Señor de la gloria, te magnifiques, para que tú, Señor de la gloria, hagas la obra grande y maravillosa. Coloco, Señor, ese milagro de tus hijos, ese milagro que cada uno está clamando a ti en tus manos, Señor, para que en tu santa, poderosa voluntad, Señor, se glorifique tu nombre, oh Dios, conforme sea tu voluntad, no la nuestra. Señor de la gloria, estamos en tus manos. Tú sabes, Señor, que es lo mejor para nosotros. Por eso confiamos que ese milagro, Señor, que tú tienes para nuestras vidas, son milagros de bendición para cada uno. Bendigo cada hogar, bendigo cada vida, bendigo, Señor de la gloria, y entrego, Dios santo y poderoso, nuestras vidas en tus manos. Dios de amor y de poder, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Colocamos esta semana que comienza, Señor, te damos a ti toda la gloria, la alabanza y la adoración. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Dios me les bendiga, mi hermano. El Señor guarde sus vidas, que el Señor les llene de sabiduría y de entendimiento. Y hay un milagro para su vida. No podemos desistir, siempre persistir, creer en el Señor es lo más importante para cada uno de nosotros. Dios me lo bendiga, el Señor lo guarde, lo protege. Muchas bendiciones.